Señoras y señores, muy buenos días. En nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, les damos la más cordial bienvenida a Colombia Genera 2019, el escenario para que empresarios y gobierno analicen el futuro del petróleo, la energía, la minería y el gas en nuestro país. Colombia Genera también es un espacio en el que se promueven los encadenamientos productivos y en el que analizaremos las perspectivas y la actualidad del sector. Todo ello orientado a aumentar la competitividad de la cadena y el desarrollo económico, social y regional del país. Los invitamos a utilizar en redes sociales el hashtag #ColombiaGenera, especialmente citando nuestra cuenta oficial Andi-Colombia. Les recuerdo también poner en modo silencio sus equipos móviles para evitar interrupciones. Recuerden que también pueden descargar la app del evento desde las tiendas de iOS y Google Play con el nombre de Feria Andi. Para iniciar este evento tendremos a continuación la presentación del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, el señor Bruce McMaster. Bienvenido. Buenos días a todos. Para nosotros es un placer, es un honor tenerlos a ustedes el día de hoy. Este evento que congrega además una muy buena parte de la comunidad energética, la comunidad minera, de la comunidad petrolera, en donde esperamos poder dar conjuntamente esa discusión de país que se requiere alrededor de cuáles son las cosas que le convienen a nuestra nación, cuáles son las cosas que le convienen al ambiente inversionista, cuáles son las cosas que le convienen, por supuesto, o que les conviene a las compañías que efectivamente hacen presencia y han hecho presencia históricamente en el sector, cómo hacemos para ser más atractivos en términos de inversión, cómo hacemos para invitar a países a que efectivamente se entusiasmen y además cada vez más hagan mayor presencia en el sector minero energético colombiano, en el sector petrolero. Contamos con un muy selecto grupo, digamos, de participantes. Estamos muy contentos, digamos, de tener la convocatoria que tenemos. Estamos muy contentos de poder tenerlos a todos ustedes aquí. Quiero saludar al embajador Peter Tiber del Reino Unido, embajador que además usted ha sido soporte y la Embajada de Reino Unido ha sido soporte de este evento durante tantos años. Qué bueno que nuevamente estamos aquí, qué nuevo que nuevamente contamos con su apoyo, con su presencia. Ahora el embajador también tendrá la oportunidad de dirigirse a ustedes. Quiero saludar a todos los presidentes y directivos de empresas asistentes, que no voy a mencionarlos porque termina uno invirtiendo una muy buena parte de la mañana en ello y con el riesgo muy alto de olvidarse de alguien. Entonces no lo voy a mencionar a propósito. Quiero saludar al representante de la Cámara, César Pachón, a la doctora María Eugenia Rey, que es la presidenta de nuestra Junta Seccional de Bogotá, que se encuentra aquí presente, a los directivos de los otros gremios, a mis colegas con los cuales trabajamos permanentemente y algunos de los cuales ya están presentes aquí, algunos de los cuales con los cuales además pensamos en el país, pensamos en cuál es el futuro, pensamos en cómo hacemos además para a veces poner de acuerdo a los distintos eslabones de la cadena que lo sabemos, tenemos a veces, digamos, intereses distintos. Por un lado están los que venden cosas, por otro lado están los que compran cosas, por otro lado están los que son eslabones intermedios de la cadena, pero que al final del día todos tenemos el mismo propósito y es que el país sea cada vez mayor, cada vez más grande, cada vez más competitivo, que tengamos una mejor posición en el ámbito y en el escenario internacional. A ellos todos les agradezco además la posibilidad de acompañarnos y la disposición de hacerlo, además porque varios de ellos, la mayoría, van a tener la posibilidad de sentarse aquí y compartir con ustedes algunas de las preocupaciones propias de cada uno de sus sectores. Al doctor Ignacio Gaitán, gerente general de Impulsa, que también ha sido para nosotros un apoyo importante durante tanto tiempo, al doctor Ricardo Ramírez, director de UCME, a los medios de comunicación, a todo el equipo de la ANDI, a Jaime Concha, que es de alguna forma el dueño del evento. Le doy un saludo muy especial a todos ustedes. Les debo hacer dos anuncios, digamos, parroquiales. El primero es que la señora ministra de Minas y Energía no va a estar en este momento en el evento, va a llegar a partir de las 11:30 de la mañana. Entonces nos va a acompañar en
para algunas personas que tienen con una reunión extendida que va a haber al mediodía, y va a hacer su presentación alrededor de las 2 de la tarde, y tenemos planeado que ella de alguna forma esté presente en ese instante. De manera que nos vamos a mover, vamos a hacer algunos cambios en la agenda para lograr a las 2 de la tarde tenerla a ella, y en la medida de lo posible poder adelantar algo que nos permita, que estuviera por la tarde y que nos permita de alguna forma ajustar la agenda. El segundo es que el señor ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, nuestro excompañero aquí en la ANDI, mañana va a estar temprano en la mañana, va a estar a las 7:45 de la mañana. Esa no es una buena noticia para la madrugada, pero es una buena noticia en el sentido de que vamos a tener la oportunidad de conversar con él. Todos ellos han tenido un poco cambios en su agenda, que todos conocemos, relacionados con lo que está pasando en algunos territorios, cambios que tienen que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Inclusive la ministra está trabajando en un tema que para nosotros es de la mayor importancia, que es la definición de ponentes del tema de Electricaribe, de manera que sin duda, digamos, son temas que nos importan muchísimo, pero bueno, digamos que con esos dos cambios le vamos a ir contando a ustedes la agenda, cómo la desarrollamos. No debería haber mayores cambios, a diferencia de estos dos de los cuales estamos hablando. Para esta presentación quiero primero concentrarme un poco, digamos, en tratar de tener información referente al entorno en el cual nos estamos desempeñando. Es muy importante, yo le insisto siempre y casi siempre lo hago, es muy importante entender realmente de dónde estamos, qué está pasando con la economía, qué está pasando con el mundo, y que de alguna forma esto nos puede dar luces alrededor de lo que podemos esperar respecto de variables macroeconómicas o variables que pudieran ser eventualmente exógenas a nuestro sector. Uno tiende mucho a mirarse a sí mismo, uno tiende mucho a mirar sus balances, uno tiende mucho a mirar sus EBITDAs, uno tiende mucho a mirar las variables que solamente afectan a su sector, pero en realidad esto es un sistema bastante interconectado que realmente conduce a que tengamos que tener en cuenta efectivamente todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En el año 2019, una gran cantidad de proyecciones hablan, y digo una gran cantidad, salió la del Fondo Monetario Internacional, lo hizo Fitch y lo han hecho las calificadoras de riesgo en los últimos días, lo hizo también el Banco de la República, pero una gran cantidad de proyecciones hablan de que Colombia debería estar creciendo en cerca del 3.3%. Nosotros en la ANDI realmente hemos venido siendo más optimistas. Creemos que además el optimismo, de alguna forma el optimismo paga, en el sentido de que el optimismo al final es una combinación de cosas, es una combinación de actitudes, es una combinación de decisiones, y que las decisiones que nosotros podamos tomar, especialmente en un grupo tan importante como el que está aquí, doctora Ángela, ahí hay una cantidad de puestos, la doctora Astrid también, bienvenidas. Las decisiones que se van tomando en lo micro realmente afectan lo macro. No solamente desde el punto de vista de consumo, desde el punto de vista de los consumidores y lo que el efecto, digamos, de la demanda puede significar para el movimiento de una economía como un todo, sino las decisiones de los inversionistas. La gente que decide, voy a adelantar una inversión, la voy a llevar a cabo, me siento tranquilo, algo que yo tenía pensado para los próximos años, de repente lo puedo hacer ahora, o algo que yo tenía detenido por años, de pronto este es el momento justo de hacerlo. De manera que esa actitud, digamos, de proyecciones optimistas, estoy convencido que genera cosas. Y de hecho yo creo que, por ejemplo, el segundo semestre del año pasado fue así. El segundo semestre del año pasado estuvo como signado por muchas cosas. Estuvo signado por el hecho de que, por supuesto, tuvimos cambio de gobierno, estuvo signado por el hecho de que habíamos tenido unas elecciones muy fuertes en términos de la discusión política durante el primer semestre del año, también de que hubo una ley de financiamiento, y entonces cosas que venían, digamos, muy bien en un momento dado desde el punto de vista del optimismo se vieron afectadas eventualmente, por ejemplo, por la ley de financiamiento y por la discusión tan dura que hubo alrededor de la misma. Pero dicho esto, la verdad es que el sector productivo colombiano se la jugó, invirtió, produjo, y fíjense ustedes, desde el punto de vista de crecimiento de la economía se logró un crecimiento valioso, un crecimiento importante, 2.7% después de que veníamos de un crecimiento del 1.4%. Pero ahora, digamos, en este momento lo que tenemos es una tendencia creciente que yo estoy convencido que tenemos que aprovechar. Es una tendencia creciente que tenemos que retroalimentar.
Y aquí en este salón sí que hay, digamos, personas que tienen capacidad de decisión que nos pueden acompañar, digamos, en creer que esto funcione y en creer que esto pueda eventualmente salir adelante y sacar, digamos, adelante cifras un poco mejores que las que aparecen en el cuadro que ustedes tienen en este momento en la pantalla. De manera que este 3.3% del cual estamos hablando, repito, es un 3, esperaríamos nosotros que estuviera mucho más cercano a 3.5 o 3.6%, en la medida en que nosotros también tomemos las decisiones correctas. Y fíjense lo que está pasando en el mundo. En el mundo además se espera que, por ejemplo, en nuestro entorno y en nuestro vecindario, Venezuela, pues sigue teniendo un dato muy malo de crecimiento. Y no hay razones para imaginarnos todavía que esto vaya a cambiar, e incluso si llegaran a cambiar radicalmente las condiciones institucionales de ese país, las condiciones de democracia, si eso llegara a suceder, incluso nosotros tendríamos un periodo de transición suficientemente duro como para imaginarse que no, la economía no tiene por qué crecer en forma inmediata. Lo primero que habrá que hacer será un proceso de recuperación de confianza grande, profundo, un proceso de generación de institucionalidad y un proceso de atención humanitaria. Y seguramente los primeros meses, si llegara a haber este cambio, van a estar concentrados en esfuerzos que se tienen que concentrar en estas tres cosas: confianza, institucionalidad y atención humanitaria. De manera que Venezuela uno no pensaría que debiera crecer, digamos, mucho más que eso. Ojalá lo haga. Cuando Venezuela le vaya bien, a Colombia le va a ir mucho mejor. Y sobre eso, entre otras cosas, tengo una teoría y una propuesta para ustedes que se las voy a hacer más adelante. Tenemos un crecimiento esperado para el Perú de 4,1%, fíjense ustedes, Chile con el 3,4%, toda América Latina se espera que crezca el 2%, la economía mundial, según proyecciones del Banco Mundial y proyecciones, digamos, de analistas globales, debería estar creciendo el 3,5% durante este año. Mucho dependerá de lo que pase, por ejemplo, con temas del precio de los commodities, con temas de precios como el petróleo, el carbón. Mucho dependerá de lo que suceda también en términos de la discusión entre China y Estados Unidos, y a eso me voy a referir ahora. Mucho dependerá de lo que suceda en términos geopolíticos. No sé si es políticamente correcto hablar de esto, embajador, pero mucho dependerá de lo que suceda con el Brexit. Es verdaderamente un milestone dentro de lo que sucede en la economía mundial y dentro de lo que sucede en la geopolítica mundial. De manera que ahí tenemos, sin duda alguna, digamos, un reto por delante. Les decía yo que la economía efectivamente comienza a recuperarse, y yo para esto, en todo caso, quiero siempre generar un contexto y presentarles a ustedes el contexto, digamos, de largo plazo de lo que ha venido sucediendo en la economía colombiana. Y les voy a pedir que cualquier discusión que ustedes tengan en lo económico, siempre tengan en cuenta estas variables. Primero, la economía colombiana ha venido creciendo en forma sostenida, en forma reconocida y en forma permanente durante estos años. Si uno se ubicara, digamos, en el año 2000, nos encontraríamos con que el PIB per cápita de la economía en ese momento era de $2.325. Pues bien, Colombia, cerrando el año 2018, tiene un PIB per cápita de $6.625. Esta es una muy buena noticia a la luz de un análisis, de cualquier análisis que uno quiera realizar en términos del análisis de una economía o del comportamiento de una economía. Esto es muy importante y tiene además una gran cantidad de consecuencias. Tiene consecuencias, por ejemplo, alrededor de la clase media que existe en el país, alrededor de la capacidad de compra, alrededor de la capacidad del Estado, alrededor también habla de los resultados, digamos, de lucha contra la pobreza, pero es muy importante. Este es el resultado, por supuesto, de que en ese año 2000, es decir, iniciando este siglo, el total del tamaño de la economía era de cerca de $100.000 millones, 94.075 millones de dólares. Pues bien, esta economía colombiana ha venido creciendo y hoy en día es una economía de $330.000 millones. Es una economía, digamos, de un tamaño medio, es una economía significativamente distinta. Hemos cambiado de alguna forma de liga, estábamos muy, digamos, dentro de los países apenas iniciando, digamos, su carrera de ir en vías de desarrollo para ubicarnos en un escalón que se ha denominado el escalón de los países de ingreso medio. Eso tiene una cantidad de consecuencias muy importantes, pero también habla de los retos que tenemos por delante. El desempleo, efectivamente, en ese momento era de cerca del 15%. Hoy tenemos un desempleo que ha estado mucho más cercano al 10%. Hay meses en los cuales logramos tener, digamos, desempleo de un solo dígito, es decir, desempleo por debajo del 9%. No fue el caso del mes de enero del año 2019, donde ustedes saben que tuvimos un desempleo de 12,8%. Ahora,
Enero siempre es un mes malo, el enero del año pasado había sido un enero de 11.8%, de manera que sin duda alguna allí pues hay un efecto estacional que hay que mirar y hay que ver con detalle, pero efectivamente Colombia, digamos, ha venido trabajando sobre esta variable que sin duda va a ser la variable principal junto con el crecimiento económico para poder lograr las variables sociales. Desde el punto de vista de nuestras exportaciones, y en esto este sector sí que ha jugado un papel primordial y preponderante, pasamos de exportaciones de 13.000 millones de dólares a exportaciones de 41.000 millones de dólares. Esto significa que las exportaciones colombianas se han multiplicado por 3.2 veces. Es realmente un crecimiento grande. Eso evidentemente nos ha dado el oxígeno para hacer muchas cosas, nos ha dado las divisas, nos ha dado la capacidad de generar además unas reservas internacionales que nos dejan tranquilos. La discusión de reservas internacionales, para quien se acuerda de la historia económica de Colombia en los años 90, era muy importante, que si teníamos 2 o 3 meses de importaciones o que cuánto teníamos realmente nosotros para pagar la deuda que teníamos en ese momento desde el punto de vista externo. Esa discusión ha dejado de ser una discusión que nos preocupe, porque la verdad es que tenemos un nivel de reserva suficientemente grande, suficientemente robusto. El dato de inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto era una de las preocupaciones más grandes de los economistas en la década de los 90. Estábamos hablando de niveles muy por debajo de los niveles deseados, también muy por debajo de los niveles incluso del promedio de América Latina. Estábamos hablando de niveles de cerca del 14% en ese momento. Fíjense ustedes cómo tenemos en este momento una inversión como porcentaje del PIB que supera el 22%, 22.4%. Ha habido años en los cuales, especialmente años en donde ha habido, digamos, gran inversión petrolera y minera, en los cuales este dato ha estado en cerca del 28%. El año 2013 fue un año de ese nivel. Ahí realmente tenemos además este sí que es un indicador, digamos, de la confianza, del interés, de la capacidad que tenemos de ser atractivos y, por supuesto, de variables exógenas muy, muy importantes. Y, por último, el decrecimiento de la pobreza, que además a mí me gusta hablar más bien de esta variable como también el crecimiento de la clase media. En ese año, digamos, la población, medida desde el punto de vista monetario, hay muchas medidas y podemos discutir largas horas sobre eso, pero hay muchas medidas para la pobreza, pero una es la monetaria, cuánto recibe cada familia y si eso le alcanza o no le alcanza para vivir y para subsistir. En el año 2000, cerca del 55% de los colombianos tenían o estaban en condición de pobreza. Ese dato es un dato que ha venido definitivamente decreciendo, estamos hablando hoy en día del 26.9%. Nosotros hace un tiempo decidimos hacer un ejercicio de construir como una especie de tableros de control donde uno en una sola página pueda realmente, en una mirada, darse cuenta de efectivamente qué está sucediendo, por ejemplo, con variables macroeconómicas o con variables sociales, y ahí sobre eso tenemos, digamos, varias versiones, pero decidimos construir unos tableros que lo hemos denominado nosotros tableros de control macroeconómicos. Si ustedes quieren ver, digamos, lo que ha venido sucediendo durante los últimos 6 años, este es el tablero como el cual debería tener siempre el presidente o debería tener un ministro de Hacienda, digamos, a la mano, pero digamos son las cosas como más relevantes. Producto Interno Bruto, efectivamente tuvimos un crecimiento en el año 2018 de 2.7%. Se espera, y es la meta que el gobierno ha planteado, y yo diría que nosotros tenemos mucho que ver con ello, se espera que durante estos próximos 4 años, del 2019 al 2022, tengamos un crecimiento promedio del 4.5%. Es importante en estos tableros poner los objetivos, es muy importante en estos tableros establecerse metas de crecimiento. Colombia históricamente no ha tenido metas de crecimiento robustas de largo plazo. De hecho, Colombia históricamente no ha tenido, digamos, políticas de crecimiento suficientemente fuertes y sobre eso también podemos dar una discusión larga. Pero, sin duda alguna, el hecho de que haya habido una declaración expresa por parte del presidente de la República y por parte del ministro de Hacienda en el sentido de que debemos crecer al 4.5% y que hay que hacer todo lo que sea posible desde el punto de vista de políticas públicas para que esto se logre, es muy importante y es un avance, digamos, en la actitud del gobierno o en la actitud del país respecto de esa variable tan importante que es la variable crecimiento. Crecimiento usualmente, y ustedes seguramente coinciden conmigo, en Colombia ha sido una variable de resultados. Es el resultado al final de lo que sucede pues, por cosas buenas, por cosas malas, regulares, se explican y entonces se le echa la culpa a los vecinos y tal. Pero necesitamos, digamos, políticas de crecimiento. La inflación, por el contrario, digamos, sí cuenta con unas políticas muy claras. Tenemos toda una institucionalidad gigantesca, muy robusta, muy respetada, independiente, como es el Banco de la República, dedicada
a efectivamente controlar la inflación. Y fíjense ustedes los resultados. Colombia tiene un nivel de inflación relativamente bajo en este momento cuando uno lo compara con el resto de la región, bajo con respecto del mundo, bajo con respecto a sí mismo, que tuvo sin duda, digamos, el disparo que se presentó en el año 2015, perdón, yo diría también por culpa, digamos, de un descuido del Banco de la República. No, yo esto lo digo siempre y siempre después de esto recibo una llamada del Banco de la República. Un descuido del Banco de la República en donde el Banco de la República no reaccionó a lo que estaba sucediendo en términos de choque de costos debido, digamos, al incremento en tasa de cambio que todos esperábamos que se diera porque veníamos de la tasa de cambio de la enfermedad holandesa de 2.000 pesos por dólar, 2.800 pesos por dólar, que debía subir y como subió efectivamente a 2.800 o a 3.000. Y esto, por supuesto, tuvo un efecto de costos muy grande, como también hubo un efecto relacionado con el fenómeno del niño durante ese año. Pero bueno, el Banco de la República toma las medidas correctivas, costosas ellas, porque el valle, digamos, que aparece en el cuadro de arriba a la izquierda, es realmente el resultado de la política monetaria, se afectó la demanda fuertemente y la inflación entonces lo que hizo fue reducirse. Está luego el dato de balance fiscal, efectivamente Colombia ha tenido un déficit bastante controlado cuando uno lo compara con el resto de economías, cuando uno lo compara con Europa sí que es un déficit, digamos, interesante. Pero además es el resultado de una decisión institucional que hubo, que fue el de tener una ley, que es la ley de la regla fiscal, que efectivamente le dice a los gobiernos cuál es el máximo posible en términos de endeudamiento y le dice al gobierno, señor, usted no puede, usted tiene que hacer todo lo posible para mantenerse dentro de ello, si no, usted estará incumpliendo la ley y para eso existe un comité que ustedes conocen bien, pero también, digamos, hay que aceptarlo, le genera una camisa de fuerza, digamos, compleja para el manejo de la política fiscal al gobierno y para el manejo de la política contracíclica de reactivación cuando haya lugar a ello. La cuenta corriente ha venido, el déficit en cuenta corriente ha venido bajando, la inversión extranjera directa ha venido, digamos, comportándose más o menos bien. Finalmente el año 2017 tuvo un incremento y un dato interesante. La tasa de cambio ha estado bastante estable. Miren ustedes, justo en lo que les mencionaba, en el año 2014 teníamos una tasa de cambio de 2.000 pesos por dólar y luego nos hemos estabilizado pues, muy cerca de los 3.000 pesos y el comercio internacional ha estado allí. Muy dependiendo todavía para el gusto de todos nosotros, solamente de un par de commodities o de 2 o 3 commodities, lo cual sin duda le impone, digamos, a la economía colombiana, al país, un reto gigantesco en términos de diversificación. Un ejercicio que hacemos nosotros con frecuencia es el de tratar de entender cuáles son los sectores que bajan y cuáles son los sectores que suben. Y fíjense ustedes, aquí ustedes van a poder ver en los cuadros rosados que se ven allí a mano derecha, a mano izquierda, perdón, van a poder ver el dato del 2017 y en los cuadros azul claro van a poder ver el dato del 2018. Y allí tienen ustedes los sectores y cómo han crecido los distintos sectores. Y ustedes ven cómo, por ejemplo, durante el año 2017, el sector de la minería, especialmente minería e hidrocarburos, tuvo un decrecimiento importante, un decrecimiento de 5.7%, como el sector de la construcción también tuvo un decrecimiento importante, con una cifra negativa del 2%, como el sector como la industria, y yo les mencioné ahorita, tuvo un decrecimiento del 1.8% durante ese año, y como, digamos, el sector de telecomunicaciones tuvo un pequeño decrecimiento del 0.2% durante ese año. Luego el año 2018 es un año en donde prácticamente todos los sectores crecen, con excepción del sector de hidrocarburos y petróleo, de minería, perdón, donde todos los sectores crecen. Algunos crecen más que otros. Crece mucho, digamos, este capítulo que aparece aquí a mano derecha que se denomina profesiones científicas y técnicas. Es una nueva clasificación que tiene el DANE en donde aparecieron como 2 grupos que llamaron muchísimo la atención, que es ese grupo y el grupo de lo que se denomina la segunda categoría, que es la defensa, salud y educación, es decir, aquí está muy concentrado el gasto público, realmente la inversión o el gasto que hace el Estado, y este sector creció el 4.1%. Y hay que decir varias cosas, porque, digamos, si uno se pone a pensar qué hubiera pasado si no hubiera crecido el sector defensa, salud y educación, y entonces aparece, por supuesto, la dicotomía entre el control del gasto por un lado o el papel, digamos, reactivador o contracíclico del Estado, en términos de gastar cuando efectivamente se requiere gastar.
Luego, el sector financiero creció al 3.1% y ustedes ven el crecimiento. En términos de la industria, por ejemplo, que fue un dato importantísimo, hubo finalmente una recuperación y estamos hablando que pasamos de ese menos 1.8% a un crecimiento del 2% anual. Este dato que es tan importante, digamos, para el sector, que es el dato de demanda y de PIB. Fíjense ustedes cómo la demanda de energía eléctrica ha venido aumentando. Esto usualmente es una muy buena noticia en términos de la actividad económica. Es una muy buena noticia en términos de que al final refleja dos cosas, a pesar de que evidentemente de tanto en tanto hay campañas para ahorrar, para que no seamos vulnerables y demás. Lo cierto es que les habla a ustedes de dos cosas. Les habla de la posición de los hogares en términos de capacidad que tienen efectivamente de consumir y la decisión que tienen de consumir, y les habla también de cuál es la posición de la industria en términos y del comercio en términos de su capacidad productiva y su decisión efectivamente de seguir de producir. Y el crecimiento es del 3.8%, el último dato que tenemos, que es el dato de enero del año 2019, ustedes lo vieron. Esta es una buena noticia. Lo que pasa es que, por supuesto, nos impone unos retos gigantescos en términos también de capacidad de producción y de solidez del sistema. Y como todos sabemos, y esa es una discusión que vamos a dar muy profunda durante estos 2 días, están pasando muchas cosas en el sector. Ayer lo hablábamos con Ángela Montoya, están pasando muchas, está habiendo subastas, está habiendo toda la discusión, por supuesto, de Hidroituango ha estado presente, toda la discusión de qué va a pasar, digamos, realmente con las energías renovables no convencionales, con las energías renovables tradicionales colombianas en términos de lo que suceda con lo hídrico y lo que suceda también, por supuesto, con lo térmico. Y hay también varias discusiones que serán, digamos, motivo de la conversación durante este par de días. Desde el punto de vista macroeconómico, no hay la menor duda de que el inmenso reto está en este momento en lo fiscal. Tenemos un Estado que está apretado en este momento, tenemos un Estado que no tiene mayores grados de libertad en términos de poder decidir en qué gasta, en qué no gasta, casi todo lo que eventualmente se le solicita al Ministerio de Hacienda cuando uno habla con las entidades públicas requiere verdaderamente de una demostración muy fuerte. Hay una inmensa competencia por recursos en este momento. Las entidades públicas están en este momento, digamos, viviendo de esas afugias, pero sin duda alguna Colombia tiene que hacer un esfuerzo importante en términos de mantener la disciplina fiscal. Y luego aparece, por supuesto, y lo dijo el ministro de Hacienda esta mañana, lo dijo también ayer, luego aparece, digamos, la presión adicional que está en este momento poniendo la migración de hermanos venezolanos a nuestro país, que decía el ministro de Hacienda, eso le vale al país más o menos medio punto del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de unos 4 billones de pesos por año. Eso, sin duda alguna, digamos, es una presión que, primero, para la cual no estábamos preparados, y segundo, es una presión relevante, es una presión que puede hablar del tamaño de cualquier cosa como el 60% o el 70% de una reforma tributaria. Una reforma tributaria puede estar en un 60% representada en una cifra de esta naturaleza. Desde el punto de vista de nuestras exportaciones, seguimos teniendo, como les decía a ustedes ahora, a pesar de que tenemos una recuperación y que efectivamente los datos son datos positivos, tenemos todavía, digamos, una inmensa dependencia de los commodities. Y vean ustedes cómo el carbón, el petróleo, el café y los productos industriales tienen una dinámica que termina teniendo un efecto importantísimo sobre la economía. Se espera en este momento, digamos, y esto está dicho, aparece en rojo allí, está dicho por todos, se espera que eventualmente tengamos un decrecimiento durante el año 2019, perdón, ese es el dato de enero del año 2019, también tuvimos en carbón, en petróleo también tuvimos un decrecimiento, café creció, la industria creció, tenemos, digamos, una canasta que está dependiendo, digamos, especialmente de estos 4 rubros, entendiendo que el rubro industrial es un rubro que tiene representados una gran cantidad de cosas y dentro del cual la refinería y la refinación de petróleo y coquización pesa en forma muy importante. Lo que suceda, digamos, en esa variable es tan importante que nosotros hemos decidido, cuando nosotros estudiábamos economía, doctor Fonseca, a nosotros nos decían con trilla de café y sin trilla de café, nos decían todo. Entonces uno le decían, la pobreza con trilla de café es tanto, la pobreza sin trilla de café es tanto. Le decían, hablaban siempre en términos de eso. Bueno, pues hoy hay que hablar siempre en términos con refinación y sin refinación, porque efectivamente el efecto, digamos, de la refinería o de las refinerías colombianas es inmenso en términos de lo que significa para el peso de la economía
colombiana. Vamos a hablar un poco más de minería y de petróleo y de energía y vamos a decir, este sector tiene mucho que decir en términos de lo que le sucede a la economía, explica mucho de lo que ha sucedido durante los últimos años, explicará mucho de lo que sucederá durante los próximos años, pero sin duda alguna, o precisamente por eso más bien, tenemos que realmente hacer un ejercicio muy juicioso de verdaderamente medir dónde están las cargas, de verdaderamente medir dónde están los problemas, de verdaderamente medir dónde tenemos ventajas realmente, dónde tenemos desventajas, qué podemos hacer y cómo podemos dinamizarlo. Lo que le suceda a este país, lo que le suceda a las compañías que ustedes representan o a las entidades que ustedes representan, afectará a todos los colombianos. Lo que le suceda a este sector, sin duda tendrá un efecto sobre toda la economía, evidentemente sobre el Estado, pero también sobre el resto de los ciudadanos, sobre la capacidad que tengamos o no tengamos de crecer, sobre la capacidad que tengamos o no, por ejemplo, de lograr las metas de superación de pobreza. Es un ejercicio en donde es mucho, yo diría, somos mucho más relevantes en este momento de lo que nosotros mismos nos damos cuenta, pero también nuestra tarea será, digamos, asumiendo esa responsabilidad, tratar de que las cosas pasen. Y eso es un poco para lo que estamos aquí. Hay que tratar de que las cosas pasen y ese es el ejercicio grande que nosotros queremos plantear, digamos, durante este momento, durante estos 2 días, perdón. Este cuadro que todos lo conocen porque es el cuadro que fue publicado por Fraser, donde hubo la última calificación alrededor de los niveles de atractividad o de atracción para la inversión minera. Se parece mucho, o pudiera ser tranquilamente, digamos, extrapolado a los otros sectores. Puede ser extrapolado sin duda al sector energético, puede ser extrapolado sin duda al sector petrolero. Este cuadro les habla o nos habla de cómo no estamos siendo conscientes de la importancia que el sector tiene para el desarrollo del país y cómo nos estamos quedando en esa categoría media, que es de alguna forma como la costumbre colombiana de quedarnos en las categorías medias en términos de los indicadores económicos y no estamos verdaderamente haciendo esfuerzos importantes por ser atractivos y por lo tanto por poder disparar la inversión y poder disparar el efecto macroeconómico que este sector tiene sobre la economía. Ustedes ven ahí en rosa, en color rosado, ustedes ven los países que digamos que se encuentran en el rango medio, ven en color azul los países que de alguna forma son altamente atractivos y fíjense ustedes, no es sorpresa digamos que Canadá, Estados Unidos y México aparezcan hoy en día en azul. Produce, digamos, sin duda algo de envidia, digamos que Perú y Chile hayan logrado verdaderamente ubicarse en ese rango alto, han hecho cosas bien y sin duda alguna han tenido resultados y los resultados se han venido reflejando sobre lo que sucede en esas economías. Pero bueno, vean ustedes, Australia, aparece Rusia también allí dentro de ese grupo. La verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo importante, aparece el Reino Unido, embajador, de manera que tenemos que hacer un esfuerzo importante y están luego los países en los cuales digamos el nivel de atractivo es bajo y pues no sorprende que esté Venezuela, no sorprende que esté China, algunos países africanos, está Argentina por razones macroeconómicas seguro y Bolivia por razones quizá un poco más ideológicas. De manera que ahí tenemos, y este es el panorama frente al cual estamos, la pregunta que se tiene que plantear Colombia, y yo diría la pregunta que nos tendremos que plantear durante estos 2 días es cómo hacer para efectivamente pasar de ese tono rosa a un azul claro y verdaderamente entender que nosotros realmente tenemos un potencial grande, tenemos capacidades de hacerlo, tenemos una capacidad instalada, ya tenemos además un talento humano desarrollado, un talento organizacional y empresarial desarrollado. Hoy en día la red realmente que existe alrededor de los temas energéticos, petroleros, mineros en Colombia es realmente robusta, con presencia de compañías con los más altos estándares, con presencia de compañías pequeñas y presencia de compañías grandes, con presencia de compañías que saben además extraerle el último centavo a lo que hay que extraérselo, compañías que se dedicaron a ser eficientes, compañías que se han dedicado a tener los más altos estándares. Ese ejercicio es un ejercicio importante. ¿Qué transformaciones ha habido en el sector, en el mundo? Digamos, sin duda alguna, la gran transformación y ha sido, digamos, como el gran hecho, el highlight, digamos, de lo que ha sucedido en el sector durante los últimos años tiene que ver con la migración que ha hecho Estados Unidos hacia la independencia energética. Estados Unidos ha logrado, digamos, en forma sorprendente, pasar de ser altamente dependiente desde el punto de vista no solamente económico, sino geopolítico, de países que no siempre eran absolutamente amigos de él o de ellos, a tener realmente una independencia energética que le permite hoy en día ser prácticamente el mayor productor, por ejemplo, de petróleo del mundo, haciendo
digamos, unos esfuerzos importantes en algo que va a ser importante en este evento, que va a ser la discusión del shale gas y la discusión del fracking. Esa es una discusión que nosotros consideramos se tiene que dar. Fue probablemente la razón por la cual Estados Unidos pudo realmente producir ese cambio. Eso cambió la economía norteamericana. La cambió desde todo punto de vista, también cambió la geopolítica, como lo mencionaba ahorita. De manera que esa discusión de un país donde tenemos oportunidad de hacerlo, y decimos nosotros tenemos oportunidad de hacerlo y de hacerlo bien, de hacerlo en forma sostenible, nos debe servir de ejemplo para mirarlo, y para mirarlo en gran detalle, y lo hará, digamos. De hecho, mañana tenemos un bloque robusto, muy robusto con esa discusión, la discusión en donde tratamos de entender qué cosas se deben hacer, qué cosas podemos hacer, dónde están las oportunidades y cómo hacemos para producir, ojalá, un consenso que le permita a Colombia entender que ahí tenemos la gran oportunidad social de nuestro país. La gran oportunidad social está allí justamente en tener nosotros recursos que se puedan obtener de una suerte, es verdaderamente una suerte. Ningún ser humano tuvo que ver realmente con el hecho de que en Colombia exista ese recurso, y tenemos formas de hacerlo y de hacerlo bien. Luego, por supuesto, está el efecto de China. El crecimiento de China se ha desacelerado durante los últimos años. Y eso es importante porque además ha sido el principal consumidor de varios productos, entre ellos carbón, en el mundo. Y eso ha tenido efectos, por supuesto, sobre la industria, ha tenido efectos sobre el mercado, ha tenido efectos sobre los precios. Por supuesto, Arabia Saudita sigue siendo un jugador importantísimo en términos de lo que ha venido sucediendo, y donde efectivamente la OPEP, que de alguna forma en algún momento era como verdaderamente absolutamente monopólica en términos de las decisiones y sus efectos sobre el resto del mundo, pues sigue siendo un jugador importante, y en todo caso probablemente con menos fuerza de lo que los miembros de OPEP quisieran. En todo caso termina, digamos, teniendo efecto o efectos efectivos sobre temas como los precios cada vez que se deciden los recortes. En México es muy importante, digamos, la construcción de la refinería y la modernización de las existentes, esta refinería que quedará en Tabasco, muy cerca de Villahermosa. Es un proyecto grande, es un proyecto importantísimo, es un proyecto que va a tener un efecto, digamos, gigante en términos por lo menos sobre Pemex. También es muy importante saber que a Pemex no le ha venido yendo tan bien como todos esperábamos durante los últimos meses. Ha habido seguramente unos problemas de caja importantes, y luego está la llegada, por supuesto, del presidente López Obrador, en donde ha habido, digamos, un mensaje de autosuficiencia energética, de aumento de la producción petrolera y de reducción de la importación del producto de los Estados Unidos, que sin duda va a tener efectos sobre el mercado, pero que tendrá efectos también específicamente sobre la compañía. Por otro lado, Brasil, digamos, superando todo el escándalo inmenso que se produjo en la década anterior o durante los últimos 10 años, digamos, se ha puesto ya en la tarea de aumentar la producción petrolera. Adicionalmente, pues tenemos, digamos, allí sin duda un efecto presal muy fuerte, en donde incluso Colombia está presente. Ecopetrol está presente en el nuevo presal. Ojalá le vaya bien a Brasil en esto, ojalá le vaya bien a Ecopetrol en ello. La verdad es que adicionalmente a esto, pues ha habido una promoción importantísima en términos también de la posibilidad de producir shale gas y poder, digamos, de alguna forma también aumentar la producción offshore, y ahí hay sin duda, digamos, un efecto que no será menor. Y por supuesto el tema de Venezuela, que Venezuela, pues de alguna forma estamos hablando hoy en día, todo el mundo sabe, digamos, de una producción significativamente disminuida, de un país que producía 3 algo millones de barriles día a un país que produce hoy 1.4 millones de barriles día. Se piensa que incluso pueda eventualmente bajar de este nivel de, 1.4, 1.3 a algo más parecido a 1 millón de barriles, pero es un país donde probablemente si hubiera habido, digamos, las políticas correctas, si hubiera habido las decisiones correctas, estarían produciendo en este momento entre 5 y 6 millones de barriles diarios. El potencial de Venezuela sigue siendo inmenso. La recuperación de Venezuela, de la producción venezolana, no va a ser, entre otras cosas, inmediata, pero habrá una oportunidad muy grande para algunas de las compañías presentes hoy en día en Colombia para eventualmente ser parte de esa recuperación. Cuando uno le da una miradita, digamos, a lo que de alguna forma ha sucedido con los mayores productores de
mayores productores de petróleo durante los últimos años, uno ve esto que de alguna forma refleja lo que yo venía explicando ahorita, cómo de alguna forma Estados Unidos crece significativamente su participación, Arabia Saudita más o menos la mantiene, Rusia crece, digamos, en forma importante, Canadá, digamos, se mantiene, China tiene también una participación que es una franja bastante, digamos, homogénea, y la gran caída, digamos, representada por Venezuela, que aparece allí. Ahí dice 0.5, pero algunos datos hablan de probablemente de más bien 1.2 o 1.3 millones de barriles diarios. Los países de la OPEP pasan de representar el 43% a representar el 40%, y la producción mundial pasa de 78 millones de barriles diarios a 98 millones de barriles diarios. Fíjense ustedes lo que pasa con el precio del petróleo. Este es el dato del Brent. Y vamos a hablar de otros minerales y vamos a hablar de otros sectores. Vamos a hablar del oro. Fíjense ustedes lo que ha pasado. En Colombia, sin duda alguna, desde el punto de vista minero, el oro ha jugado un papel importante. Y ha jugado un papel importante no solamente en la producción, sino también en la discusión minera, en la discusión de los territorios, en la discusión que tiene que ver con el tema de licenciamiento, en la discusión que tiene que ver con el tema ambiental. Doctora Julia, muchas gracias por estar aquí. Julia Miranda, a la que todos queremos tanto, que además tiene mucho que ver con el tema ambiental y que de alguna forma ha acompañado una muy buena parte del desarrollo de los últimos años. Gracias por estar acá. Este tema, digamos, de alguna forma, digamos, ha estado, el precio del oro ha estado, el sector de oro ha estado en Colombia, digamos, en las primeras líneas de la discusión. Ojalá Colombia verdaderamente logre, digamos, poder estabilizar normas y podamos estabilizar reglas y podamos saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer y cuándo se puede hacer y en qué momento y en qué condiciones y que lo sepamos pronto. Y eso es prácticamente lo que todo el mundo termina pidiendo. Lo que terminan pidiendo es, por favor, hagamos claridad, generemos condiciones estables en términos jurídicos para la explotación y para la exploración. Busquemos que haya formas en las cuales podamos aclarar qué hacer. No es posible hablar del sector sin hablar un poco de carbón, y sin duda, digamos, carbón ha tenido, y esto es muy importante, carbón ha tenido una dinámica que ha venido de alguna forma generando unas caídas, digamos, en demanda importantes, donde va a ser muy importante, por supuesto, lo que suceda en esta variable en particular para las compañías colombianas. Ustedes saben, tenemos una muy buena presencia y una muy buena producción del más alto nivel en Colombia, que dependerá de esto. Fíjense ustedes que hay algunas proyecciones, por ejemplo, el US Energy Information Administration, donde dice que, por ejemplo, de aquí al año 2023 habrá una caída importante en los Estados Unidos, pero habrá un incremento también no menor, digamos, en India durante ese año y el periodo 2017-2023, y fíjense ustedes lo que fue el año 2000. En el sudeste asiático habrá un crecimiento importante también. Japón y Corea del Sur tendrán, digamos, unos consumos que irán creciendo. Esto irá cambiando y esto va a definir muchas cosas. Va a definir los destinos de las exportaciones, va a definir la logística, va a definir qué sucede con los barcos, va a definir qué sucede con el precio y le va a dar, digamos, de alguna forma un posicionamiento importante al sector colombiano de carbón. Quizá lo único que uno diría que termina siendo, digamos, relativamente preocupante es el hecho de que las economías que más están creciendo son economías un poco lejanas. Entonces, de alguna forma, los costos se están incrementando tremendamente para el momento de despachar y la competitividad del producto, pues por supuesto se verá afectado por ello. Pero el consumo de carbón, sin duda, es un consumo que ha venido, digamos, migrando de unas latitudes hacia otras. Y veamos en términos de energía. En términos de energía, y este es un dato de McKinsey, y este es muy interesante porque básicamente lo que podemos ver aquí es cómo se distribuye la energía de acuerdo con la fuente. Y ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, la amarilla de arriba, la amarilla más quemada es la eólica, luego está la solar, luego está la energía hidro, estoy bajando, luego está otras fuentes, luego está la energía del carbón, la energía de gas, la energía con petróleo, y la energía nuclear. Y evidentemente ha venido cayendo, digamos, arranquemos por la de abajo, ha venido cayendo la participación de la energía nuclear. Esto
digamos, es uno de los inmensos interrogantes que existen en el sector, porque siempre está la pregunta de qué pasará el día que efectivamente se considere, o la humanidad considere que efectivamente la energía nuclear se puede producir en forma segura, o que por lo menos le produzca seguridad al o tranquilidad a los seres humanos, y seguramente esta matriz va a terminar cambiando significativamente. Pero mientras eso no suceda, lo que se espera es que como market share siga, y no solamente, sino en términos absolutos, siga decreciendo. Pero se espera, digamos, que esas 2 barras de arriba o las 3 barras de arriba estén creciendo, y en eso Colombia ha venido haciendo cosas interesantísimas, y entonces, por supuesto, nosotros saludamos el trabajo que está haciendo Enel, el trabajo que está haciendo Celsia, de lo que es el trabajo que está haciendo EPM, Energía de Bogotá, en donde efectivamente, el Grupo Energía de Bogotá, en donde lo que estamos viendo es que está habiendo cada vez más interés por este tipo de proyectos, está cambiando sin duda la relación costo-beneficio, y eso va a cambiar sin duda, digamos, la posibilidad que exista en un país como Colombia de tenerlas, pero ya tenemos ejemplos y se han venido inaugurando parques, estamos muy atentos, digamos, a la conexión de lo que suceda con todo el parque eólico de La Guajira. Estamos muy atentos a lo que suceda con los parques solares que se han venido inaugurando y que se inaugurarán efectivamente durante los próximos años. Me decía también Ángela, perdón que la he mencionado ya 3 veces en la presentación, pero fue que ayer conversamos largo, pero me decía también Ángela cómo es curioso que en Colombia no se considere energía renovable el agua. En la mayoría de las matrices de muchos países, efectivamente el recurso hídrico es considerado renovable. Aquí pues de alguna forma todavía somos muy potentes en lo hídrico, pero de alguna forma no lo consideramos dentro de lo renovable, pero lo es, sin duda. Pero ustedes ven cómo hay esa ampliación inmensa del abanico, digamos, y la participación, digamos, de los 3 renglones que aparecen arriba. Y luego una discusión que para nosotros es cada vez más interesante, y fíjense ustedes que está sucediendo además en nuestras ciudades, se está dando esta discusión, se ha dado muy fuertemente en Medellín, se está dando en Bogotá y se está dando en otras partes, está la discusión de la movilidad sostenible. No hay la menor duda, digamos, pues por supuesto cuando se ve la matriz de emisiones, aparece dentro de la matriz de emisiones sin duda, digamos, el parque automotor, y esto ha hecho que efectivamente haya una discusión. No una discusión, más bien, hay un debate, un rico debate alrededor de cómo vamos a hacer para ser cada vez más fuertes en términos de movilidad sostenible. Movilidad sostenible incluye el tema eléctrico, incluye también el tema de gas natural. Hay una discusión realmente regulatoria, no voy a entrar en ella ahorita porque la vamos a tocar durante los paneles alrededor de si el gas natural realmente debería estar dentro de las normas de lo que se considera movilidad sostenible, pero sin duda es un productor significativamente más eficiente y produce muchas menos emisiones que las que se producen, digamos, con otros carburantes. De manera que hay una discusión interesante. Colombia ha venido dando pasos fuertes y fíjense ustedes cómo han venido pasando cosas en el mundo y han venido pasando cosas interesantes, inclusive un país como Francia toma la decisión de que a partir del año 2040 no habrá, digamos, no se permitirá la comercialización de automotores de combustión interna. Eso evidentemente impone unos retos en donde afortunadamente en Colombia se está dando la discusión y afortunadamente en Colombia se están tomando algunas El tema es efectivamente cómo somos capaces de hacerlo. Está siempre la discusión de si la energía utilizada para cargar los carros a su vez, digamos, produce emisiones o no produce emisiones, y hay que ver exactamente la huella de carbono de cada producto, y en eso el mundo ha venido avanzando y evidentemente nadie dudaría, y ese sector irá avanzando a la mayor velocidad. Hay que decir que para la economía colombiana, y vamos a hablar un poco, ya estoy acercándome al final, pero hay que decir que para la economía colombiana el sector minero energético es estratégico. Y quiero poner en contexto un poco de lo que significa el sector para la economía, de lo que significa el sector para la sociedad. Y hay que decir que, y fíjense ustedes cómo aquí de alguna forma tenemos algunos datos también en la modalidad de cuadros de control, algunos datos, digamos, que nos hablan de datos interesantes. Por ejemplo, la explotación de minas y canteras es una de esas cifras que ha venido sin duda, digamos, cayendo durante los últimos años, incluye minas de carbón, por supuesto, oro y demás, pero, perdón, no incluye carbón,
Ese es el rubro, es un rubro mucho más relacionado, perdón, con producción de cemento y producción de calizas. Y fíjense ustedes cómo la caída en la construcción que se produjo durante el año 2017 del 2% produjo un efecto importantísimo en términos del sector. Luego está la producción de petróleo, que tiene mucho más que ver también con los precios internacionales y que tiene que ver también mucho más que ver con los campos marginales y con los campos que eventualmente podemos ir explotando y en los niveles que lo venimos explotando. En algún momento en el año 2015 logramos datos superiores a 1 millón de barriles diarios. El dato que aparece, digamos, para el año 2018 es de 870.000 barriles diarios. Evidentemente Colombia debería estar muy por encima de esto y en la medida en que nosotros además podamos trabajar con los no convencionales, ahí tenemos un futuro inmenso. El dato de carbón que aparece al lado, Colombia, digamos, produce unos importantísimos volúmenes en términos internacionales. Fíjense ustedes cómo hemos llegado a tener producciones de 90 millones de toneladas anuales. Y estamos hablando en este momento de 84, pero sin duda es una cifra significativa y una cifra grande. Está el dato del oro. Fíjense ustedes las exportaciones mineroenergéticas que para Colombia terminan siendo, digamos, un rubro importante que de alguna forma la suma de todas estas significan pues un rubro o un porcentaje importantísimo de nuestras exportaciones. Es sin duda, digamos, el mayor rubro, es más de la mitad de lo que Colombia exporta hoy por hoy. Luego está el dato de las reservas. No tenemos el dato del 2018, pero tenemos el dato de las reservas de gas, en donde sin duda, digamos, ahí también tenemos un efecto importantísimo alrededor de lo que se puede hacer con las no convencionales. Todo el mundo sabe cómo probablemente este dato se pudiera prácticamente triplicar en caso de que pudiéramos utilizar esas tecnologías en un país como Colombia. Pasaría lo mismo con las reservas. Me contaba Felipe Bayón o nos contaba en la Junta cómo probablemente uno pudiera triplicarlas o cuadruplicarlas en caso de que pudiera haber, y seguramente él sobre esto va a hablar profundamente mañana. La verdad es que en la inversión extranjera directa, fíjense ustedes cómo Colombia seguramente termina el año pasado con 12.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, de los cuales 4.000 están representados en el sector minero energético. Y esto no se le puede olvidar porque es que hay muchísimas razones por las cuales esto nos interesa. También nos interesa porque efectivamente produce dólares, nos interesa porque efectivamente nos mantiene la balanza cambiaria sana, porque nos da la capacidad de poder importar otras cosas, porque nos da la capacidad de poder atender la deuda. Son muchas razones. Nada en economía, digamos, realmente se autoexplica, o nada en economía tiene solamente efectos sobre solo sí mismo. Y luego el tema de las regalías, que es un tema gigantesco, porque pues evidentemente ahí está una muy buena parte de los recursos que con los cuales puede contar Colombia para hacer el desarrollo regional. Esta es una discusión que hasta ahora ha sido un poco, más que una discusión, ha sido como un esfuerzo que ha sido un poco estéril. Sabemos, digamos, de los inmensos recursos que hay disponibles en términos de regalías, y lo cierto es que los efectos sobre las regiones no se ven suficientemente reflejados justamente en favor de la población, en favor de los territorios. Dicho esto, Colombia tiene que dar esta discusión y nosotros tenemos que concentrarnos en que estos recursos puedan y lleguen efectivamente a las regiones no solamente en bienestar social, sino ojalá en infraestructura que permita producir bienestar social. Hay muchas cosas que habría por hacer. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas, hay algunas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, pero vean ustedes, digamos, de alguna forma cómo se han venido distribuyendo durante los últimos años. Hay un número de proyectos aprobados, que son 14.000 proyectos, 14.449 proyectos aprobados hasta ahora. Hay disponibles el Sistema General de Regalías en este momento, o el Sistema General de Regalías tiene, digamos, un tamaño de 36.8 billones de pesos. Esto es prácticamente el tamaño de toda la inversión del Gobierno Nacional Central. El Gobierno Nacional Central se ha movido, digamos, de niveles que van entre los 32, 34, a niveles que van a los 42 billones de pesos. Ahí hay unos fondos que son de inmensa importancia. Y no es sino ponerlo en contexto y comparar, digamos, cuánto vale. La discusión inmensa del metro de Bogotá, ustedes la han visto, con esto se pudieran hacer 2 o 3 metros de Bogotá. Las carreteras están las más costosas, y finalmente eso no se está haciendo, no se está utilizando bien. Y eso sin duda Colombia tiene un pendiente gigante. Y yo diría, en gran parte,
También, digamos, es parte del culpable sobre la reputación incluso del sector, porque el sector paga las regalías, pero los beneficios no se ven sobre la población. Es muy importante que se vean los beneficios sobre la población. Hay una discusión que está por darse y es la discusión de qué tanta de estas regalías realmente le tienen que quedar a los municipios productores. Los municipios productores, pues... Y esto lo sabe todo el mundo, pero yo participé de la última reforma de las regalías y la verdad ahí se le redujo a los municipios productores su participación. Yo creo que desde el punto de vista político esto fue un error. Tiene uno que buscar la forma de que los municipios productores reciban más regalías en forma directa, pero también tenemos que buscar la forma de que las ejecuten bien. Entonces nos movemos entre el miedo o la excusa de que no los ejecutan bien y por lo tanto no se los damos, y entonces se genera toda la reacción sobre los proyectos. La verdad que hay una discusión gigantesca y de alguna forma esto llama la atención o pone el foco nuevamente, como en muchos temas colombianos, pone el foco sobre la ejecución. La ejecución desde el punto de vista de lo público, tiene que ser una prioridad en un país como Colombia. Tenemos muchos recursos, la ejecución no es suficientemente buena, tenemos muchos recursos, la ejecución no está suficientemente focalizada y no es suficientemente efectiva en términos del efecto sobre la población. Desde el punto de vista del Plan Nacional de Desarrollo, que es una discusión inmensa, ya vieron ustedes que ya se han venido presentando las ponencias, incluso ayer se presentó ponencia negativa de los partidos de oposición sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Las discusiones son inmensas. Este título, digamos, del Pacto por la Sostenibilidad, entendiendo que hay que producir conservando y conservar produciendo como lo ha venido de alguna forma vendiendo el Gobierno Nacional o lo ha venido presentando, socializando el Gobierno Nacional, la verdad es que termina siendo muy interesante. Está muy concentrado en las renovables no convencionales, está concentrado en la eficiencia energética y en la movilidad, pero sin duda alguna nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que además se concentre en el tema de la viabilidad y en el tema de la construcción de confianza. Por supuesto, esto pasa obligatoriamente por la lucha contra la producción ilícita de minerales y por la lucha contra el contrabando, especialmente el contrabando de combustibles, que ustedes saben el efecto tan importante que produce también sobre las finanzas públicas, pero también se ha convertido, digamos, en un ejercicio de contar, o mejor dicho, de alimentar unas mafias suficientemente peligrosas como para que haya un esfuerzo importante. Además, al igual que en México, habrá que desarrollar una estrategia para contrarrestar los robos de combustible que se han venido produciendo y que han venido siendo, digamos, también fuente de financiación de grupos criminales. Luego el sector minero energético debe trabajar y trabajará, y también aparece dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales. Y está dicho en el Plan Nacional de Desarrollo y es muy importante que lo diga. Y es muy importante que se dé la discusión y es muy importante que seamos capaces nosotros. Y yo les debo decir, mi gran temor está en que esta discusión no se haga en lo científico. Mi gran temor está en que esta discusión no se haga sobre hechos objetivos y que efectivamente se mantenga, digamos, en el escenario de lo político como ha estado durante los últimos años. Y esa es una tarea en la cual tenemos que trabajar todos. Por un lado, no dejando ni siquiera, digamos, que dejarnos molestar o volvernos irascibles por el hecho de que haya en un momento dado ataques irracionales, pero por otro lado también propiciando la discusión, oyendo a las comunidades y oyéndola cuando hablen de cosas racionales, oyendo también a los científicos y oyendo a los ambientalistas cuando tienen razón, pero sin duda buscando producir consensos. Este ejercicio será un ejercicio sin duda valioso, es un ejercicio que se revertirá, no tengo la menor duda, sobre todos los colombianos, digamos, en términos de bienestar, pero para eso tiene que ser un ejercicio que no sea un ejercicio solamente impuesto, que no sea un ejercicio solamente, digamos, producido porque efectivamente hubo una decisión administrativa o una decisión ejecutiva, de manera que por eso queremos dar la conversación y queremos dar la discusión con otros. Fue un acierto, digamos, que el gobierno hubiera nombrado la comisión que nombró para que efectivamente se diera esta discusión. Es algo que tenemos nosotros que trabajar ahora entre todos, con las comunidades, con los gobiernos regionales, con las autoridades ambientales, para que efectivamente tengamos los mejores resultados para y para las próximas generaciones. Luego aparece, fíjense ustedes, lo que les mencionaba sobre la gestión pública efectiva. No hay que decir mucho sobre esto, pero Colombia, sin duda, si alguna tarea tiene en este momento de la vida, es producir una gestión pública efectiva, es generar mayor
calidad en la administración pública, generar mayor calidad en los recursos que se están, en la forma en que se gastan los recursos, y dentro de esto las regalías juegan un papel fundamental. Bueno, será muy importante, perdón un segundito, voy a terminar. Será muy importante el trabajo en términos de encadenamientos productivos, y afortunadamente aquí, en este escenario, hay ruedas de negocios, hay oportunidades para que la gente vea cosas, pero, y esto lo hemos dicho muchas veces, parte del ejercicio que hay que realizar para generar legitimidad y generar aceptación y generar además la sensación de que se genera bienestar para mucha gente, es el tema de que se puedan producir encadenamientos. Es el hecho de que nosotros podamos consumir en las regiones, que podamos consumir a los productores colombianos, que podamos consumir y podamos desarrollar proveedores medianos y pequeños colombianos. Ese ejercicio se va a revertir seguro en legitimidad, y se va a revertir en que la percepción alrededor del valor que genera el sector en todas sus cadenas es importante. Bueno, aquí tenemos algunos, yo creo que no voy a alcanzar ya porque le voy a dar la palabra al embajador, pero tenemos algunos de los logros de lo que la ANDI ha venido haciendo durante los últimos años en conjunción con los gremios colegas que están ya aquí presentes, varios de ellos. Trabajamos, digamos, junto con ustedes en la nueva norma de cambios menores en licencias ambientales, en los pilotos de compensaciones ambientales de Putumayo y el Canal del Dique. Este es un ejercicio que no sé si ustedes lo conocen, nos sentimos muy orgullosos. Ha habido un trabajo muy interesante en San Juan Nepomuceno, que se llevó a cabo hace muy poco, alrededor justamente de un trabajo con ISA, un trabajo con Promigas y con Surtigas, en donde hemos venido trabajando alrededor de reconstruir el bosque seco del Caribe y las implicaciones que tiene sobre la ruta del jaguar. El ordenamiento de la sabana de Bogotá se ha convertido en un reto importantísimo para nosotros. Saben que cada vez que se puede, digamos, hay como la intención de prohibir que se haga cualquier cosa en la sabana de Bogotá, y bueno, se les olvida que hay que construir, que hay que tener canteras, que tenemos que tener cerámicas, caolines y demás. Trabajamos en la construcción de mejores reglas para compensaciones bióticas e inversiones en el 1% del 1% en las cuencas. Con el medio ambiente estamos trabajando en la cadena productiva del carbón. Hemos trabajado, digamos, en términos de mayores eficiencias a través en términos de permisos arqueológicos, guías de buenas prácticas ambientales. El acuerdo entre la ANH, la ANLA, la Corpo Amazonía y la ANDI para el portafolio de compensaciones es un ejercicio, digamos, del tipo de ejercicios que nosotros recomendamos que sean vistos por todos ustedes, porque allí uno puede terminar haciendo cosas, digamos, de inmenso impacto. Se creó el Comité de Servicios Energéticos y tenemos en la mesa, donde muchos de ustedes son parte de ella, que es la mesa de energía y gas, donde justamente tratamos de dar las discusiones de cadena que a veces han impedido que nos pongamos de acuerdo nosotros en tantas cosas tan importantes y que al final terminan siendo, digamos, las que de alguna forma definen la regulación, definen inclusive las presiones sobre el Congreso, las presiones sobre el gobierno. Nos sentimos muy orgullosos de poder sentar a los consumidores, grandes consumidores, con los generadores, con los distribuidores, con los transmisores, y entre todos tratar de construir verdaderamente un sistema energético que sea robusto, que sea confiable, que tenga condiciones, que tenga reglas buenas, que además produzca competitividad, que sea buen negocio para los agentes que están en la mesa, para los agentes que están en el país, no solamente los que están en la mesa, de manera que ahí hay un ejercicio que tenemos que sacar adelante. Tenemos muchos retos y vamos a tratar de trabajar con ellos, y voy a solamente a enumerarlos rápidamente sin comentarios. Lucha contra la explotación ilegal de recursos, condiciones para aumentar la inversión en minería, y eso es parte de lo que vamos a hacer aquí, especialmente en la exploración. En el petrolero tenemos el reto de iniciar los programas pilotos de fracking, de adelantar la reglamentación de licencias ambientales y desarrollo en producción, la lucha contra el contrabando de combustible y voladoras de oleoductos, la aceleración de los procesos de asignación de áreas, aumentando la explotación en el país, la exploración en el país, perdón. Me devolví. En lo energético tenemos, por supuesto, la lucha contra voladuras de torres, la puesta en marcha de la operación de Hidroituango será muy importante para todo el sector. La solución de Electrocaribe, habrá que recuperar la confianza en términos de reputación, articulando a empresas y regiones. Las reglas de juego para la consulta previa, que sin duda, además lo vamos a conversar aquí también el día de hoy. La reglamentación de consultas populares, el aumento de la participación en las regiones, en productores en regalías, como lo mencioné ahorita, la destinación del presupuesto del actual impuesto del carbono, a mejorar las calidades del aire y movilidad sostenible.
Y para terminar, solamente llamarle la atención a ustedes sobre los temas que vamos a trabajar durante estos 2 días. Es una agenda grande, es una agenda profusa, es una agenda llena de temas. Yo hice como un esbozo, digamos, muy por ahora superficial de las cosas importantes que tenemos. Tendremos a muchos de ustedes, digamos, en los paneles y a muchos de ustedes en las discusiones. Esperemos que tengamos un buen día. Aquí estaremos los 2 días todos juiciosos. Esperamos la llegada también, por supuesto, de los funcionarios públicos que nos van a acompañar y agradecemos a los que ya están hoy en día. Bueno, ya veo que el auditorio se llenó, yo creo que nos va a tocar poner algunas sillas adicionales porque si no, no vamos a caber. Les agradezco mucho a todos y que tengamos un par de buenos días aquí en Colombia Genera. Gracias.